Juan Pablo es un niño de 8 años. Juan Pablo es un niño muy alegre. Tiene un sentido del humor que hasta sus maestras me dicen, wow señora, es muy bromista. Cosa rara en un niño con autismo. Juan Pablo estaba programado para el 24 de junio, pero no sé por qué nació semanas antes. Todo iba normal, pero conforme iba creciendo, su habla no se escuchaba. Le llamábamos por su nombre y no respondía sino hasta como la 5ª vez que decíamos su nombre, y a veces ni siquiera volteaba. Y fue cuando empezamos a decir, bueno, a lo mejor algo no está bien. Entonces el pediatra ya nos confirmó que sería necesario una evaluación para ver qué es lo que estaba pasando con Juan Pablo. Bueno, yo como papá me negaba a ver que realmente Juan Pablo tenía ese diagnóstico. Dije, no, está chiquito, está muy chiquito, todavía vamos a darle un poco más de tiempo para que hable. Yo me moría de miedo porque no sabía qué era el autismo, no sabía en qué consistía, no sabía qué podía haber en cuanto a mi hijo, qué iba a poder hacer, qué no iba a poder hacer. Poco a poco fui asimilando y no me quedó otra más que aceptarlo y ponerme las pilas y sacarlo adelante. Y lo primero que estuvimos de acuerdo los dos es de que al niño nunca le íbamos a poner límites. Y que nadie, absolutamente nadie, ni aunque sea, llámese doctor, psicólogo, quien sea que venga y nos diga, es que él no va a poder hacer esto nunca, yo jamás me voy a detener. Si mi hijo quiere hacer algo y realmente ama hacer algo, nosotros lo vamos a apoyar y él lo va a poder hacer. Good job, high five. Good. Desde que él tiene 3 años, está en terapia y ya tiene 5 años de terapias ininterrumpidas, ocupacionales y de habla. Y pues poco a poco y con mucha fe y los dos juntos, apoyándonos el uno en el otro, hemos sacado adelante a Juan Pablo. 2, 3, 4, 5. Good. Look, Juan Pablo, check. I try to help with Juan Pablo to do his activities of daily living, such as brushing teeth, getting dressed, doing semi-structured activities to help for his attention. He's done really well with, as far as listening, eye contact has been spectacular. He's a very good kiddo and he's easy to follow directions with. It's just cueing him a lot, and for his state, and because he has autism, he has to see things. He likes to see videos. He likes to see the pictures. Okay, I have hardly helped him with this puzzle while I'm talking to you, and he's almost done. One more piece, and you did it by yourself. He's proud of me. He did it on his own. It's the first time he does it by himself. I'm so proud of you. One more. Ready? Hip hip. Yay! Bye-bye! Good job! Juan Pablo es un niño muy inteligente, es de los primeros lugares en su salón. Lo único que donde él le batalla un poco más es nada más en hablar, en comunicar. En socializar. En socializar. Por eso está Aquiles. Free! Good job! Again? Sit. Good. Aquiles es el primer cachorro de servicio que hay en todo el Valle de Texas. Aquiles va a ayudar a Juan Pablo en lo que más se le dificulta a él, en el área social. Por su mismo impedimento del lenguaje, él se siente inseguro en acercarse a un grupo de niños, a un grupo de personas y socializar, hacer amigos. Entonces Aquiles va a ser una herramienta perfecta porque los niños se van a acercar a él. Esa es una parte. Otra parte es cuando Juan Pablo tenga algún episodio de estrés o de frustración, en lugar de que él grite, tire cosas, se enoje, Aquiles va a estar presente. El superhéroe favorito de Juan Pablo es Superman de siempre, y el superhéroe favorito de Manuel ha sido Batman siempre. Y como los dos son buenos, son superhéroes buenos, todos los dos juegan. Cuando se ponen sus disfraces en su papel, siempre están salvando a no sé quién, pero, pero siempre están jugando a salvar gente. Ese momento en que ellos se transforman en superhéroes es el momento en que se abre la puerta y el canal de comunicación entre Juan Pablo y Manuel, y es un momento en que gozan y son felices y son como dos niños, un niño de 5 y un niño de 8, que disfrutan, juegan, se enojan, se pelean, se contentan. En un diagnóstico de un niño, una persona con autismo, siempre es bien importante para poder abrir una puerta de comunicación, siempre tiene que ser acerca de un tema de su interés. Juan Pablo le gusta mucho el taekwondo. ¡Uno! ¡Ya! ¡Las piernas! ¡Dos! ¡Ya!
Mueve las piernas. 3. Y realmente cuando Juan Pablo inició las clases de taekwondo, Juan Pablo corría por todo el salón. El maestro le llamaba y regresaba un minuto y volvía a correr por todo el salón. Nos costó 3 meses el avance que tuvo Juan Pablo en 3 meses. Estamos sumamente orgullosos. Los límites no existen, los límites los marcas tú mismo. Juan Pablo es un claro ejemplo de que podemos llegar hasta donde nosotros queramos, siempre y cuando se haga un trabajo con entera entrega, así como lo viene haciendo Juan Pablo. Lo más importante es la mentalidad de uno como padre. Si los hijos perciben a un padre desesperado diciendo, no hombre, pues es que nunca pudo, nunca lo hizo, no lo va a lograr. Pero si uno como padre cambia la mentalidad y dice, mijito, nos hemos tardado, pero tú puedes, y realmente uno siente y piensa y cree que puede, el niño va a poder. Y lo hemos comprobado muchas veces. Sí, muchas veces. Un diagnóstico, llámese autismo, llámese lo que sea, no tiene por qué deprimir a un padre, al contrario, es lo que te va a prender el motor para que salgas adelante y para que busques todas esas opciones para poder ayudar a tu hijo. Juan Pablo es un niño muy bendecido, es un niño muy amado y es un niño que gracias a Dios ha tenido mucho éxito en lo que hace porque lo apoyamos y porque creemos en él y sabemos que él va a llegar muy lejos, va a llegar hasta donde él quiera llegar porque aquí vamos a estar nosotros apoyándolo siempre. Es nuestro pequeño Superman.